Y Señor, cuando te adoramos y te bendecimos, recibimos tu fuerza, recibimos tu calma, tu paz, tu fortaleza. Solamente cantar, queremos adorarte. Y que mientras cantamos, esas palabras que entonamos y esas notas musicales se conviertan en olor fragante para el Rey de Reyes. Señor, hoy estamos aquí no para ver a un hombre, estamos aquí para adorarte a ti. Estamos aquí, Señor, para que nos hables a través de tu Espíritu. Somos vasijas prestas, llenas de mansedumbre para que tu palabra nos instruya. Y hoy te doy gracias por despertarme con vida. Y Jesús dijo que si tenemos vida, entonces lo demás vendrá por añadidura. La comida, la vestimenta, la bebida, el techo, la provisión para cubrir los gastos y los compromisos. Si tenemos vida, Señor, podemos esperar confiadamente de que lo demás está en tus manos. Y hoy, Señor, echamos toda ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Y oro que tu paz, Señor, se despliegue sobre todo este lugar. Que el aceite sanador que viene solo de tu mano comience a sanar cada herida, comience a restaurar cada cuerpo, comience a ordenar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos, por unos segundos más, dígale gracias, Señor. Gracias. Gracias. Al Dios que nadie puede ver, a ese adoramos. Y por unos segundos dígale lo que está en su corazón. Señor, te amamos. Estoy agradecido por salvarme, por sanarme. Estoy agradecido, Señor, por todo lo que has hecho por mí. Vamos, háblale. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando tu comunión con Dios rompe la liturgia y rompe los protocolos, y sencillamente le dices lo que está en tu corazón y comienzas a adorarle, eso es adoración. Por eso los que le adoran en espíritu y en verdad, tiene que ser en verdad, entonces es necesario que estos le adoren. Gracias. Gracias. Gracias, Jesús. En esta mañana
Te doy gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Él es el que nos enseña y nos lleva a la verdad. Y hoy en el ritmo de la paz queremos aprender. Tú, Señor, dijiste: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hoy queremos ser mansos, humildes de corazón para recibir la palabra implantada, la cual puede salvar nuestra alma. Gracias, Señor. Soy tu vasija y dependo de ti al 100%. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su silla con reverencia, por favor. Y vamos a aprender la porción que el Señor tiene para nosotros en este día. Y quiero aprovechar para bienvenir a todos los presentes, todos los que apartaron este tiempo para congregarse, para venir a adorar al Señor y a escuchar su palabra. Y aquellos que nos ven a través de las plataformas digitales también, bienvenidos a ver este servicio. Y mi oración es que usted sea edificado por el Señor y sanado por Él. Amén. Ubíquese en su Biblia, por favor, en Gálatas 5:22, un versículo que hemos estado usando últimamente. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gracias, muchachos. Y dice de esta manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Allí nos vamos a detener, porque hoy estaremos hablando acerca del fruto de la paciencia. Note que el apóstol Pablo dice: mas el fruto del Espíritu es. Él no escribe en plural y dice: mas el fruto del Espíritu son, sino que dice: es. Y la manera más fácil de explicarlo es visualizando un racimo de topocho, digamos. Es un solo racimo, pero con diferentes manojos en el mismo racimo. Así es el fruto del Espíritu. Es un racimo que trae diferentes manifestaciones y que cuando nosotros fluimos en ellos tenemos algunos beneficios que quiero mencionar. Y uno de ellos es que el fruto del Espíritu permite relacionarte correctamente con Dios, con el prójimo y contigo mismo. Es decir, cuando tú fluyes en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, en la fe o fidelidad, en la mansedumbre y en la templanza, este fruto que viene directamente del Espíritu, en ocasiones te va a ayudar a relacionarte con el prójimo correctamente. En otras ocasiones lo aplicas para ti mismo y, por supuesto, esta vida, como es del Espíritu, nos ayuda a relacionarnos correctamente con Dios mismo. Debemos tomar en cuenta que el fruto es como un músculo que cuando es desafiado a aplicar fuerza, crece. Es un músculo que no crece inmediatamente, sino que debe ser desafiado a aplicar fuerza para que pueda crecer.
También el fruto tiene un tiempo de maduración. La maduración es el acto de madurar, de llegar a la madurez. La madurez es la sazón del fruto. Pero cuando hablamos de maduración, es el acto progresivo de alcanzar la madurez. Lo que quiero decir con esto es que el fruto tiene un tiempo de crecimiento. No nacemos llenos de amor, no nacemos con una plenitud de paz, no nacemos siendo generosos mutuamente, no nacemos con una calidad de paciencia perfecta. Todo este fruto es una semilla que posteriormente se convierte en un fruto. Y que ese fruto la gente lo podrá ver y lo podrá comer. ¿Cuántos quieren que la gente vea ese fruto? Ahora, ¿por qué queremos manifestar el fruto? Porque a través de él tú reflejas el testimonio del cambio que Dios hace en ti. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Es decir, cuando nosotros damos fruto de paciencia, de amor, de benignidad, de paz, de templanza, de dominio propio, entonces a través de ese fruto nosotros podemos dar testimonio que el carácter de Cristo está en nuestras vidas. Y la vida cristiana se puede resumir en algo, en práctica, en testimonio. No solamente en un estudio informativo o teológico, sino que la vida cristiana tiene que llevarse a la práctica, a la praxis. Si tú tienes mucho conocimiento de la Biblia, pero no practicas nada, de nada te sirve. Alguien dijo, tú puedes conocer kilómetros de la Biblia, pero si practicas centímetros de ella, no vas a tener ningún beneficio. En estos días pensaba que en el tiempo acelerado que estamos viviendo, más y más vamos a tener que aprender a cómo practicar la palabra de Dios. El conocimiento teológico es importante para poder interpretar correctamente las Escrituras y dar un mensaje bien expresado. Sin embargo, si todo mi cristianismo se basa en conocimiento, entonces pierdo el objetivo. Lo que atrae a la gente a Cristo es tu testimonio. Es cuando tú estás en paz en medio de la tormenta y la gente dice, pero tú tienes que estar atribulado, ¿por qué estás en paz? Y allí es cuando tú dices, es por el Señor. Y eso es como un imán que va a atraer a la gente a Cristo. ¿Por qué tú tienes gozo en este momento? Bueno, porque Dios me da su gozo. ¿Por qué tú eres una persona tan amorosa? Bueno, porque Dios derramó su amor en tu corazón. En estos días hablaba con una persona que me decía que otra persona era cascarrabia y todo el tiempo tenía una mala cara y tenía un mal genio, pero Cristo vino a su corazón y ahora es una persona sonriente. Ahora es una persona que refleja el amor de Dios y el gozo de Dios aún en su rostro. Porque esto se refleja aún en nuestro lenguaje corporal. El fruto del Espíritu fluye a través de nuestro lenguaje corporal. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces, este fruto te permite reflejar el testimonio de Cristo. También este fruto te enseña a reaccionar y a dimensionar correctamente los problemas. Te enseña a reaccionar y a dimensionar correctamente los problemas. El fruto del Espíritu te permite ponderar correctamente las situaciones que se presentan en la vida.
Porque ¿cuántos saben que a veces nosotros sobredimensionamos los problemas que nos pasan? Hay un dicho muy popular que dice, te estás ahogando en un vaso con agua. ¿Lo ha escuchado? Bueno, ese es el mejor ejemplo para hablar de sobredimensionar un problema. A veces tenemos un problema y lo exageramos en nuestra mente. Y creemos que no tenemos salida para él. Y se lo contamos a todo el mundo. ¿Le ha pasado alguna vez? Y creemos que no tiene solución. Pero el fruto del Espíritu nos permite dimensionar correctamente el problema para no darle menor peso y mayor peso y poderlo solucionar a la luz de la palabra de Dios y con la ayuda de Dios. Entonces el fruto del Espíritu te da como un discernimiento para tener un equilibrio aún en los problemas diarios que pasamos. Ejemplo, se te dañó un aire acondicionado. Hay personas que si se les daña un aire acondicionado puede ser que eso sea el fin del mundo. Ejemplo, se te fue el internet o te lo cortaron. Especialmente en esta generación, eso es lluvia, tranquilo. Bendición del cielo. Si cae una gotica por allí se mueve. Especialmente en esta generación, si se le va el internet a una persona, ¿qué pasa? ¿Ah? Parece que el oxígeno se le cortara a la persona, ¿sí o no? Y la persona se desespera, me cortaron el internet, compárteme datos. Es decir, esa persona sobredimensiona algo que, por ejemplo, los que nacieron en el tiempo que nosotros nacimos, ¿sí? En el tiempo que nosotros nacimos, crecimos sin internet. ¿Cuántos crecieron sin internet aquí? La mayoría de nosotros crecimos sin tener internet. Y eso para nosotros no era un problema. Pero hoy en día, aún la población que nacimos y crecimos sin internet, cuando se nos va, es como un problema terrible. Es como un problema que nos saca de la paz muchas veces, ¿sí o no? Es un problema que parece que no se puede solucionar. Lo sobredimensionamos. Entonces, el fruto del Espíritu nos hace vivir en paz aún cuando se presentan los desafíos. Nos da equilibrio, nos da paz, nos da el gozo que necesitamos. Y entonces no nos dejamos llevar por nuestras emociones. No nos dejamos controlar por ellas, sino que nos dejamos controlar por el fruto del Espíritu. Dicho esto, quiero dar algunas definiciones de lo que es paciencia y vamos desarrollando este tema. Esta palabrita, hermano, que si nosotros la desarrollamos como fruto en nuestra vida, nos va a dar la paz que necesitamos para poder vivir correctamente. Vamos a la primera definición. Es la habilidad de disfrutar la vida mientras esperas algo. Esta es la definición que más me gusta del bosquejo porque es una realidad. La paciencia me da la habilidad de disfrutar la vida mientras esperamos algo. ¿Cuántos quieren disfrutar la vida mientras esperan? Ahora, ¿sabía usted que la vida prácticamente es esperar? Esperamos crecer,
esperamos casarnos, esperamos tener más dinero, esperamos tener una mejor casa, esperamos tener un mejor auto, esperamos poder pagar facturas, esperamos muchas cosas. La vida se nos va prácticamente esperando, y cuando tú obtienes algo, pareciera que entonces llega algo nuevo para esperar. ¿Sí o no? La vida en sí es esperar. Cuando tienes algo emocionante en el calendario y faltan 6 meses o falta un año, o cuando tienes un viaje emocionante, tienes que esperar. Esperar. Entonces la paciencia me da la habilidad de gozarme, de disfrutar la vida mientras espero algo. ¿Qué estás esperando? ¿Ah? Ahora, mientras tú esperas, ¿cómo estás esperando? ¿Ah? ¿Estás esperando afanado, atribulado? ¿Estás esperando quejándote? Tienes que analizarte en este momento, mientras yo espero, ¿cómo estoy esperando? Porque eso me va a mí a revelar mi corazón y me va a decir si yo estoy fluyendo en el fruto de la paciencia o no. Estoy esperando pero quejándome, entonces estoy esperando mal, porque la paciencia me ayuda a disfrutar mientras espero. Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13 dicen: sé vivir humildemente. Este es el apóstol Pablo. Sé vivir humildemente. Ahora quiero leer el 11 porque él utiliza una expresión allí que es valiosa. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, diga conmigo, aprendido. Allí está la clave. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Qué palabras mayores. Y luego dice, sé vivir humildemente. Esa palabra humildemente allí indica, sé vivir con pocos recursos. Sé vivir con pocos recursos. Y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Ahora, ¿quién aprende a tener hambre? ¿Ah? Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ahora, ¿quién aprende a padecer necesidad? Y luego cierra con este versículo que la mayoría de nosotros lo confesamos como un amuleto. Dice, todo lo puedo en Cristo. Ahí está la clave. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué está diciendo Pablo? Mientras lo espero, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, porque en Cristo, que es el que me da la fortaleza, todo lo puedo hacer y lo puedo lograr. Tremendo. Sé que nosotros hemos tomado este versículo para confesarlo y poder hacer cosas en la vida. Pero este versículo no está fuera de contexto. Él está diciendo, lo puedo hacer todo porque he aprendido a contentarme. Sea que tenga mucho o sea que tenga poco. Allí está la clave. Ahora tú tienes que hacerte la pregunta. Cuando tengo poco, ¿me pongo belicoso? Cuando tengo poco, ¿me salgo de la paz? Cuando tengo poco, ¿me empiezo a quejar? Porque cuando tenemos mucho de algo es fácil vivir en el fruto de la paciencia. ¡Ay, me baño en flores! Pero cuando estamos en lo poco, en cualquier cosa, allí es cuando la paciencia entonces se ejercita. La paciencia no se ejercita en los tiempos de calma
y en los tiempos apacibles. La paciencia se ejercita cuando hay poco, cuando la marea está baja, cuando vienen las dificultades. Entonces allí es cuando el músculo de la paciencia se manifiesta y allí tú vas a reaccionar. Las agarras con otro cuando hay poco, las agarras con tus hijos. Pagas tus problemas con los demás, con los hijos. Le gritas a tus hijos cuando hay poco. ¿Ah? ¿Alguna vez le ha hablado a alguien y le sale con una grosería, pero es porque tuvo un problema o porque está viviendo un problema o está pasando una estación difícil y la agarró contigo? Bueno, eso te está diciendo, tienes que desarrollar paciencia. Y aquí es cuando Pablo dice, he aprendido a vivir como esté, en la situación que esté. Quizá usted está aquí en esta mañana, no en una situación muy favorable actualmente. Pero todo en la vida se puede aprender. Se puede aprender, no estoy diciendo que tiene que aprender a conformarse, no. Pero se puede aprender a estar contento aun cuando tengo poco. Yo he tenido mucho dinero, pero a veces solamente tengo $5 y he aprendido y quiero seguir aprendiendo a que eso no me robe el gozo, porque sé que si tengo hoy 5, mañana Dios me puede dar mucho más y eso no me puede robar el gozo. Amén. Y entonces allí vamos a poder pronunciar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La segunda definición es la capacidad de sufrir pruebas, problemas, persecuciones, tribulaciones, estar bajo presión por largo tiempo y aún así permanecer firme, constantemente animado y sin perder la calma o el genio. Qué poderosa definición. Vaya conmigo por favor a Santiago, capítulo 1, versículo 2. Santiago capítulo 1, versículo 2, un versículo valioso. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, ¿quién se goza en las pruebas de la vida? ¿Ah? ¿Cuál es nuestra tendencia natural en las pruebas de la vida? ¿Quién me dice? A tribularnos, ¿verdad que sí? Sin embargo, Santiago dice, gócense cuando ustedes se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué produce la prueba? Regreso con lo que comencé. El fruto es como un músculo que cuando es desafiado a aplicar fuerza, crece. ¿Y cuál es la fuerza que desafía el músculo de la paciencia? ¿O cuál es la fuerza que desafía el músculo de la paciencia? La prueba. La prueba. La prueba. Usted ve, cuando yo aplico fuerza a este músculo, ¿qué va a hacer este músculo en un tiempo determinado? No al otro día. ¿Qué va a pasar? Dígame. Se va a crecer. Una vez me dijeron, creo que fue mi esposa, que me dijo, mi amor, tienes los bracitos como bracitos de pollo. Yo dije, tengo que hacer algo. Entonces, cuando ella me dijo eso, en vez de desanimarme, dije, no, tengo que hacer algo al respecto. ¿Ve? Y comencé a ejercitarlos. ¿Ve? Ahora están en mejor condición. ¿Pero por qué? Porque la fuerza aplicada al músculo lo hace crecer. Hay personas que comienzan un día o una semana y después se van. Y el músculo sigue igual. Pero la fuerza de la paciencia es la prueba. ¿Sí o no? Ve, y ya yo puedo practicar boxing con pesa. No, mentira, mi hermano. Estoy molestando. 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 Estoy molestando.
La fuerza de la paciencia es la prueba. Cuando yo estoy en prueba, mi músculo de la paciencia se empieza a ejercitar. Amén, mi hermano. Ahora, ella me va a dar a mí la capacidad de sufrir pruebas, problemas, persecuciones, tribulaciones, porque es mentira que en el Evangelio no hay pruebas, tribulaciones y persecuciones. Sí las hay. Pero ¿qué pasa? Que Dios te ha dado el potencial en forma de fruto para que usted soporte la prueba, la tribulación. Dice la Escritura en Mateo capítulo 7, a una casa le vinieron ríos, tempestades, tormentas, y a la otra casa también. Una estaba edificada en la arena, otra estaba edificada en la roca. A ambas le vinieron los mismos problemas. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que la que estaba edificada en la arena no cayó. O cayó. La que estaba edificada en la arena cayó. La que estaba edificada en la roca no cayó. Pero vinieron los mismos problemas y las mismas circunstancias a ambas casas. Esa casa representa nuestra vida. Cuando estamos fundamentados en la roca, en la palabra, en Cristo, y dejamos fluir su fruto, van a venir las presiones, las tribulaciones. Pero cuando ellas vengan, mi músculo se va a fortalecer. ¿Cuál músculo, pastor? El de la paciencia. Y entonces esa paciencia, mientras más se fortalece, me va a ayudar a enfrentar las pruebas de la vida con una actitud de gozo y con una actitud de paz. Es decir, vas a sufrir los problemas que vienen en la vida, pero los vas a enfrentar desde otra perspectiva y con la fortaleza de Dios. ¿Cuántos quieren aprender a fluir en la paciencia? Es un músculo y se desarrolla. Y cuando pasamos dificultades, entonces usted le dice: Señor, ayúdame, enséñame a operar en tu paciencia. Ayúdame, Señor. ¿Y cómo sé que estoy haciendo crecer el músculo de la paciencia? Cuando reacciono ante los problemas de manera diferente y digo: wow, hace un año atrás yo no reaccionaba igual que ahora. Ahora reacciono diferente. Eso quiere decir que ya el músculo no está igual que como estaba hace un año atrás. Ahora el músculo se ha fortalecido. Porque tengo el mismo problema, porque viene el mismo pensamiento y yo reacciono diferente. Wow, ya yo reacciono diferente cuando mis hijos se portan mal. Abraham, Josué, Moisés, David. Sí, porque los cristianos creemos que si le ponemos nombres bíblicos a los hijos se van a portar mejor. Y a veces se portan peor que el que se llama Gustavo Adolfo. Daniel Isaías. Ay, ese Daniel Isaías se porta malísimo, aunque se llama Daniel Isaías. Y cuando tus hijos se portan mal, entonces usted ya ha aprendido a reaccionar diferente. Antes, cuando su esposo la sacaba de quicio, ya ha aprendido a tenerle paciencia. Ya cuando tu esposa te dice algo que te sacaba de quicio, ya usted ha aprendido a tenerle paciencia. A ver, ¿cuántas parejas honestas sabemos acá que a veces nuestro cónyuge nos saca de quicio? A ver. Bueno, desde hoy en adelante, usted va a visualizar el músculo. Cuando quiera sacarle la paciencia, usted dice: gracias, Señor, porque este es el momento perfecto para que el músculo de mi paciencia crezca y se fortalezca.
¿Eh? Señor, gracias porque yo amo a mi esposa. Aunque me está diciendo eso, yo la amo, Señor. Pero ¿qué pasa? Que es más fácil reaccionar en la carne que reaccionar en el fruto del Espíritu. Es más fácil reaccionar iracundo, enojado. Es más fácil desbordar las palabras que quiero decir para herir y defenderme. Pero la paciencia me da calma y dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. El versículo 4 es importante, dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esta parte es importantísima en el tema que estamos hablando, porque hay algo que se llama obra completa de paciencia. Santiago lo que está diciendo es, cuando estás pasando una prueba, una presión, una tribulación, la paciencia va a tener un tiempo, una obra completa, que no es cuando nosotros queramos y cuando le digamos, Dios, líbrame de este dolor y de esta presión y de esta tribulación, no, sino que la medicina es que en el tiempo que se tarde la presión y la tribulación, yo voy a permitir que la paciencia de Dios tenga su obra completa hasta que dé a luz lo que dice lo siguiente, hasta que yo sea perfecto y cabal y que nada me falte. ¿Qué quiere decir eso? De que como yo le di tiempo a la paciencia en ese problema específico, entonces la paciencia va a dar a luz un milagro dentro de esa tribulación que te va a hacer perfecto, que te va a perfeccionar, que te va a hacer cabal y que nada te falte. Porque tú tienes que de una vez por todas vencer y aprender en esa tribulación. Cuando tenemos dolor, ¿qué le decimos a Dios inmediatamente? Quítame este dolor, Señor, no lo aguanto. ¿Hasta cuándo, Señor, voy a vivir así con esta situación financiera? Pero otra cosa es decir, Señor, es verdad que no estoy igual que antes. Es verdad, Señor. Pero yo voy a permitir que la paciencia tenga su tiempo. Y, Señor, yo te voy a pedir algo. ¿Qué me quieres enseñar en este tiempo de tribulación? ¿De qué me quieres desintoxicar? Porque ¿sabía usted que la prueba desintoxica? ¿De qué nos desintoxica? Del orgullo. Nos desintoxica de la soberbia. Nos desintoxica de reaccionar carnalmente cada vez que lo queramos hacer. Yo le decía a los hombres el martes, hay personas que Dios le da un poquito de riqueza y se creen el último refresco del desierto. Un poquito de riqueza y se creen no sé quién. Un poquito de autoridad y quieren mandar sobre todo el mundo. Entonces la prueba quebranta el alma, quebranta el ego, quebranta la soberbia, la altivez. Entonces cuando tú tenías mucha plata te creías aquel, te creías aquella, pero entonces ahora no tienes mucha. Señor, ¿qué me quieres enseñar? Amén, mi hermano. Y una de las cosas que Dios siempre nos quiere enseñar es a confiar más en Él y a confiar menos en nosotros. Amén. Tu proveedor no es tu empresa, tu proveedor no es tu negocio, tu proveedor no es tu propia habilidad, tu provisión es Dios. El canal es tu empresa, es tu negocio, pero aun cuando el canal falla, sigues teniendo a tu fuente, que es Jehová Jireh, Jehová el que me provee en todo momento. ¿Qué me quieres enseñar? No es fácil orar, Señor, que la paciencia tenga su obra completa en mí.
Ayúdame a tener paciencia en las pruebas de la vida. Ayúdame a tener paciencia para poder disfrutar mientras espero. Ayúdame a tener paciencia en la tribulación. Pero también la paciencia es la habilidad de soportar a las personas, especialmente a los más difíciles, dándoles lugar para crecer e incluso para equivocarse. La paciencia no solamente es para beneficio individual en los problemas privados que tenemos, sino que también la paciencia te ayuda a soportar a la gente difícil, porque hay gente que es difícil. Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Soportar tiene que ver con paciencia, que vamos a soportar los errores, las debilidades, las flaquezas de los demás. Y déjeme decirle algo, la mayoría de nosotros no estamos dispuestos a soportar las debilidades de los demás. ¿Por qué? Porque siempre queremos agradarnos a nosotros mismos, es decir, que la gente actúe como yo lo deseo. Si no está en el esquema mental que yo tengo, entonces la persona está mal y tengo una mentalidad de juicio para los demás todo el tiempo. Ahora, la paciencia te ayuda a soportar a la persona difícil, porque no todo el mundo es fácil. Usted puede tener un jefe difícil, un compañero de trabajo difícil, puede tener un cónyuge difícil en algunas áreas, usted puede tener familia difícil, usted puede tener amigos difíciles, pero la paciencia es lo que te dice, yo voy a soportar a esa persona aunque sea difícil. Ahora, yo no estoy diciendo que usted tiene que estar con esa persona para arriba y para abajo, no, usted no tiene que hacer algo que no quiere, pero en el momento de necesitar soportar, la paciencia lo va a ayudar. Porque hay gente que es difícil. Hay gente que representa una piedra en el zapato. Y la paciencia de Dios, hermano, yo como pastor tengo que tener mucha paciencia para que usted sepa. Mucha paciencia. Paciencia. Hay personas que me han dicho, pastor, ¿cómo usted ha soportado a esta persona? Y es la paciencia. La paciencia. Y usted tiene que cuidar las palabras que quiere hablar. Aún su expresión corporal tiene que ser controlada por el Señor. Y no es que no nos enojamos. El enojo no es pecado. El pecado es reaccionar a ese enojo, y lo hablamos el domingo pasado. Paciencia tampoco es no enojarse, no. Ay, me enojé, no tengo paciencia. No, es cómo reaccionaste después que sentiste el enojo. Las personas que trabajan con clientes, con personas todos los días, tienen que tener mucha paciencia con gente que llega grosera, belicosa, molestosa. Paciencia con la gente que cree tener derecho. Hay gente que cree tener derecho sobre usted. Usted tiene que darme esto, usted tiene que hacer así, usted tiene que. Se sienten con derecho. Tiene que tenerle mucha paciencia a ese tipo de personas. Es que tú tienes que. Les recomiendo leer un libro que se llama Límites. Lo va a buscar, Límites. Ese libro es buenísimo para no traspasar los límites o para no permitir que otros le pasen por encima a usted, vamos a decirlo de esa manera, sino que tenga límites en su vida. Amén, hermano. El autor ya... ¿Tienes el autor ahí, mi amor, para que se lo demos ahora? Paciencia es aceptar con coraje lo que las personas hagan en nuestra contra y tener la posibilidad de ejercer venganza y contenerse de hacerlo. Eso es paciencia. Dice 1 Corintios 13:4, el amor es paciente.
Ve, cuando podemos ejercer venganza y no lo hacemos, es porque estamos fluyendo en el amor de Dios. Y aceptamos con coraje lo que las personas hagan en nuestra contra. Hermanos, no podemos agradar a todo el mundo. Hay gente que va a hablar mal de usted. Jesús hizo todo lo bueno y todavía tuvo mucha gente en su contra. Pronto voy a preparar un mensaje que se llama ¿Cómo ser libre de la adicción a la aprobación? Y allí vamos a aprender a cómo ser libre de ese sentimiento de querer agradar a los hombres todo el tiempo. Aquí está el autor. Se llama Henry Cloud. Henry y Cloud se deletrea C-L-O-U-D, como de nube en inglés. C-L-O-U-D. Henry Cloud. Límites se llama. Se los recomiendo. Otra definición es transformar las peores circunstancias en una herramienta de crecimiento. Romanos 12:12 dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, presérvense o perseveren en la oración. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento. ¿Dónde vamos a mostrar paciencia? En el sufrimiento. Y dice: perseveren en la oración. Alegraos en la esperanza. Señor, yo tengo esperanza de que mi nación va a cambiar. Pero dice, cuando yo me alegro en la esperanza, tengo que tener paciencia en el sufrimiento. El primer paso es alegrarme en la esperanza. Señor, mi Venezuela va a salir de esto. Pero en el sufrimiento yo voy a tener paciencia. Porque cuando yo me salgo de la paciencia, cuando hay sufrimiento, puedo tomar decisiones equivocadas. Yo nunca puedo tomar decisiones en la presión, en el dolor, o cuando mis emociones están alborotadas o en el sufrimiento. Yo tengo que tener paciencia en el sufrimiento y no pensar con mis hormonas, sino con mis neuronas y con la guía del Espíritu Santo para tomar las mejores decisiones. Cuando tú te atribulas en el sufrimiento, puedes tomar decisiones equivocadas. Pero cuando tienes paciencia en el sufrimiento, porque te estás alegrando en la esperanza, entonces puedes perseverar en la oración y decir: Señor, tú eres mi guía. ¿Qué hago, Señor? Estoy sufriendo, pero tengo paciencia porque tengo una esperanza que voy a salir de este atolladero, voy a salir de este lodo, voy a salir de este hueco, Señor, porque tú eres mi esperanza, tú eres mi ayudador, tú eres el que me socorre. Ahora suena muy bueno esto en el versículo, pero cuando lo estamos viviendo es otra cosa. Que en el sufrimiento yo pueda tener paciencia. Un ejemplo que muchos hemos vivido: las colas esas en las gasolineras. Número uno, yo tengo esperanza de salir de esto. Yo sigo teniendo esperanza que mi Venezuela va a salir de este yugo esclavizante, diabólico y de las tinieblas. Yo creo, tengo esperanza que mi Venezuela va a salir de esto. Pero cuando me toca hacer la cola, yo tengo que decidir tener paciencia. Entonces yo me llevo mi Biblia, yo me llevo mi libro, yo me llevo mi música para escuchar. Y decido que el tiempo que voy a estar allí
no voy a andar quejándome, ay, y esto, sino que voy a aprovechar mi tiempo y entonces me voy a nutrir de la palabra, o voy a leer un libro, o voy a escuchar una predicación, o si estoy con un amigo, me voy a reír hasta que llegue al pico. ¿Cuántos me están escuchando? Pero en el sufrimiento yo tengo que hacer algo. Yo no me puedo dejar llevar por la vista, por lo que veo, sino que la esperanza me va a dar a mí una alegría. Y la esperanza a mí me dice, aunque estoy pasando por esto, Señor, yo veo la libertad. Mientras sufro tengo paciencia, pero perseverar en la oración me va a mantener fuerte. 3 pasos que tengo que hacer: alegrarme porque espero algo que va a pasar. Tengo paciencia mientras sufro, pero mientras oro, esa oración, esa comunión con el Espíritu me va a dar la fuerza para poder mantenerme firme en el sufrimiento hasta que vea la obra completa de la paciencia, y entonces allí puedo ser perfecto, puedo pensar cabalmente y no me faltará nada. Amén, mi hermano. Tenemos que ser activos ante el sufrimiento y encontrar el gozo de Dios. Estás padeciendo en tu matrimonio, estás padeciendo con tus hijos, estás padeciendo en algo. Señor, voy a tener paciencia en este sufrimiento. Pero no me voy a desanimar, no voy a dejar que los malos pensamientos hagan un nido en mi mente, sino que voy a permitir que tu palabra se desarrolle en mi vida. Amén, mi hermano. Es disfrutar lo que eres y lo que haces mientras esperas lo que Dios ha prometido hacer contigo. Disfrutar lo que eres, lo que haces, mientras esperas lo que Dios ha prometido hacer contigo. Disfruta en la estación que te encuentras. Disfruta en el trabajo que Dios te dio en este momento. Porque de otra manera te vas a estar quejando todo el tiempo. Amén, mi hermano. Disfruta la asignación que Dios te ha dado para servirle en este momento. Ustedes son mi asignación actual. Y yo tengo que disfrutar lo que Dios me envió a hacer hasta ahora. Yo le decía a los hombres el martes, usted no puede estar en cuerpo aquí y en su mente está en Francia. Si usted todavía está aquí, usted tiene que traer su mente a estar aquí y disfrutar lo que tiene aquí. ¿Me están escuchando? Porque la mayoría de las personas se dislocan y están aquí, trabajan aquí, pero su mente está, no sé, por allá lejos. Y mientras tu mente esté dislocada y lejos de la actualidad presente, no vas a disfrutar lo que tienes aquí. Es cuando un hombre tiene a su esposa, pero su mente está en otra mujer, no disfruta a su esposa. Mientras estoy aquí, yo voy a amar a mi gente, yo voy a enseñar a mi gente con pasión. Yo voy a dar lo mejor de mí, yo voy a crecer en el sufrimiento, yo me voy a hacer mejor, pero no voy a dejarme robar el gozo y la paz de Dios. Una mente no ocupada, escúcheme esto por favor, una mente no ocupada es un taller de Satanás. Una mente ocupada en algo, especialmente en las cosas de Dios, es una mente llena para no darle cabida al enemigo. Si usted todo el tiempo está jugando, si usted todo el tiempo está sentado mirando el techo, eso le da oportunidad que el enemigo ministre su mente. Y yo no estoy diciendo que esté activo todo el tiempo haciendo algo, sino tener una actividad, leer un libro, leer la palabra,
hacer algo productivo. Amén, mi hermano. Pero usted no puede estar ocioso todo el día, porque ahí en el ocio ese es cuando vienen las flechas del enemigo. Hay que buscar algo que hacer. Usted como mujer, usted no puede estar hablando con la vecina todo el día, chismeando. Eso no es de Dios. Usted como hija de Dios tiene que hacer algo productivo, encontrar su lugar en la vida. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces usted todos los días a la silla con la vecina, 5 horas hablando de la gente del barrio. ¿Quién compró, quién no compró, quién se viste, quién es así, quién es asado? Hermano, hermana, si usted usara esa lengua para predicar el evangelio, ya se hubiera predicado el evangelio en todo el mundo y Cristo hubiese venido ya. El Señor es bueno. Amén. Y para siempre su misericordia. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos cansamos, si no nos damos por vencidos. No nos cansemos de hacer el bien, tengamos paciencia, ayudemos a los demás. Áreas donde debemos tener paciencia. Número 1, con las debilidades y faltas propias y ajenas. Paciencia, no crecemos de la noche a la mañana en vencer cosas, en crecer en el Señor. 2, debemos tener paciencia con las personas duras de corazón, porque generalmente no saben lo que están haciendo. Ejemplo, los que nos hacen esperar, los que nos contestan mal, los que no cumplen con su trabajo, tenerle paciencia. Dar corrección, pero tener paciencia. Número 3, con los temperamentos diferentes al nuestro. Está comprobado que casi siempre nos casamos con alguien diferente a nosotros. Temperamentos distintos se atraen, polos opuestos se atraen, pero hay que tener paciencia. Número 4, con las personas que cuentan la misma historia una y otra vez. ¿Las ha escuchado? A esas personas hay que tenerles paciencia. Los que dicen lo mismo una y otra vez. Número 5, con aquellos que quieren contar algo con lujo de detalles cuando no queremos escuchar. ¿Cuántos quieren desarrollar el músculo de la paciencia? A ver. Pero ¿cuál es la fuerza que se ejerce? La prueba. Aquí nos reímos, aquí escuchamos, aquí entendemos bien, pero cuando estamos en la olla caliente es que tenemos que acordarnos de esta predicación. ¿Cuántos se van a acordar de esta predicación? Ok, con estas preguntas termino o con estas declaraciones de reflexión. Del 1 al 10, usted ve en las reuniones de hombres, ellos se dividen en 6 y ellos contestan estas preguntas. La reunión de los hombres los martes, ¿cuántos están viniendo? ¿Verdad que es muy edificante, hermano? Muy edificante. Y esta fue una de las preguntas. Del 1 al 10, ¿cómo calificaría su nivel de paciencia? Del 1 al 10. ¿Ah? Ojalá que no sea menos 1, menos 0,001. Por lo menos tiene que decir 2, 3. Amén. Número 2, menciona las áreas más comunes donde nuestra impaciencia donde nuestra impaciencia florece, las áreas más comunes. Eso se llama triggers.
o desencadenantes. ¿Cuáles son las áreas comunes donde eso te molesta, te impacienta? Escríbalas, mírelas y diga: cuando me vuelva a pasar, yo voy a reaccionar diferente ante esta situación. Y allí usted va aprendiendo y ejerciendo paciencia. Cuando venga un cliente, ahí viene ese que siempre que viene me saca la piedra. Señor, gracias por tu paciencia. Voy a poner una sonrisa en mi boca hoy, lo voy a saludar con amor. Señor, gracias por tu paciencia. Y llega la persona y usted dice: buenos días, ¿en qué le puedo servir? ¿Qué necesita hoy? Y usted por dentro está ardiendo, pero por fuera Entonces, ¿cuáles son las áreas más comunes? Este es cómico. ¿Cuáles son los nombres de las personas con quien tiene poca tolerancia? Escriba los nombres. Con las personas que tienen poca tolerancia. Una lista así. Si va la esposa ahí, escriba en código la primera letra. Sí. Número 3. De ahora en adelante, reconoce el fruto de la paciencia en situaciones desafiantes y proponte a tener una reacción diferente. Recuerde que todo esto es directamente con la ayuda de Dios. Con nuestra propia fuerza, con nuestro propio poder de voluntad, no lo vamos a lograr. Pero con la ayuda del Espíritu vamos a poder romper ligaduras, maldiciones, conductas inapropiadas, reacciones coléricas y cosas que traemos del mundo, pero con la ayuda de su Espíritu y de la palabra podemos tener una conducta piadosa, apropiada, sabia, aún ante la tribulación y la presión. El Señor es bueno, amén. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes. Ayúdanos. No pretendemos hacer esto solo. No pretendemos vencer estas cosas con nuestra propia fuerza. Queremos que nos ayudes. Cámbianos. Renuévanos. Cámbianos y transfórmanos con tu palabra. Señor, moldea nuestro carácter. Moldea la manera como reaccionamos. Que cuando tengamos un problema no la tomemos con los demás, con nuestros hijos, con nuestra gente. Señor, que los problemas internos del país no nos hagan hablar y desbordarnos, Señor, en un mar de emociones tóxicas, sino que tengamos esperanza y nos alegremos en ella. Oh Señor, que nos gocemos aún cuando estamos sufriendo. Sé que estas dos palabras parecen agua y aceite, pero contigo se puede lograr. Y que perseveremos en la oración. Que cuando estemos en un momento duro, el primer lugar donde corramos sea hacia ti. Ayúdanos, Señor. Tu gracia es suficiente. Y tu poder se perfecciona en la debilidad. Y Señor, como hombres y mujeres somos débiles, pero allí es cuando tu poder se muestra. Queremos dar testimonio no solo aquí en la iglesia, sino también en la casa. Que nuestros hijos puedan vernos y decir: mamá y papá, con todas sus fallas, son un hombre y una mujer de Dios. Por vernos y observarnos cómo modelamos y reaccionamos ante las circunstancias. Señor, ayúdanos a dar testimonio a los de afuera, a no ser como los demás, sino a que este fruto, Señor, se manifieste
Ayúdanos a tener paciencia con nosotros mismos. Líbranos del espíritu de perfeccionismo, de legalismo, de querer ser perfectos y demostrar una vida que a veces no se puede llevar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a canalizar nuestras emociones, a encauzarlas a tu presencia y a no dejarnos dominar por ellas. Ayuda en este día al que está ansioso por alguna preocupación que ha abrumado su mente, Señor. Ayuda al que está pasando por un proceso de depresión. Ayuda, Señor, al que está triste, acongojado. Ayuda a aquellos que tienen que pagar deudas y pareciera que no tienen salida. Ayuda a aquellos matrimonios donde todos los días hay grandes fricciones y problemas y parece, Señor, que el amor se ha apagado. Ayúdalos, Señor, que ellos puedan restaurar sus vidas en esta prueba. Ayuda a esta nación, Señor, a ser libre del cautiverio mental y emocional y físico que hemos pasado en los últimos años. Ayúdanos. Ayúdanos como iglesia, Señor, a brillar en medio de la oscuridad y a tener gozo en medio de la prueba. Gracias, Señor. En esta mañana nos sinceramos y decimos, Señor, que somos de carne y hueso, somos humanos y necesitamos la asistencia de tu Espíritu Santo todos los días de nuestra vida, hasta que nuestro corazón deje de latir y partamos a la vida contigo, Señor. Ayúdanos. 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 Ayúdanos a influir en el gozo, en el amor, en la paz, en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, en la fe, en la mansedumbre, en el dominio propio. Ayúdanos. Ayúdanos a ser transformados en nuestra mente y a olvidar el pasado que nos asedia. Y a saber que en ti somos más que vencedores, Señor. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Póngase de pie por un minuto, por favor.